Queremos debatir justamente sobre el avance de este proyecto que permite el retiro de fondos por los afiliados desde las AFP, y para eso vamos a tomar contacto con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, y con su par de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senadores, muchas gracias por estar aquí en CNN Chile. Gracias, Macarena. Gracias, Macarena, gracias a ustedes. Bueno, vamos a ahondar en cada uno de los detalles de este proyecto y las consecuencias que tiene, pero me gustaría comenzar por las consecuencias políticas. ¿Qué significa esta derrota para el gobierno? Y se lo pregunto al senador Chaguán, ¿en qué pie queda ahora la coalición y en qué pie queda su partido, Renovación Nacional? Bueno, mientras algunos han tratado de levantar unas solicitudes de renuncia al comité político, muy por el contrario, lo que yo quiero hacer es el llamado a la unidad de la coalición, a la institucionalización de la coalición. Yo creo que es más importante que nunca que tengamos capacidad de diálogo desde el gobierno con las bancadas de diputados y senadores, que además se comprometan en la tramitación de los proyectos tempranamente los distintos ministros y el propio gobierno. Y acá quiero señalar lo siguiente: acá está puesta a prueba también la capacidad del ministro Briones. Acá, finalmente, en la medida que seamos capaces de responder rápidamente respecto de la situación dramática que está viviendo la clase media, acá yo quiero pedirle, exigirle, interpelar al ministro Briones, por supuesto, para que se acelere el proyecto de ley presentado con un paquete de medidas que sea finalmente en el Senado, donde finalmente se imponga el diálogo, la capacidad de articulación y, por supuesto, la posibilidad cierta de poder empatizar con la clase media que hoy día lo está pasando también. Senador, ¿y no es un poco tarde ya para eso? Han pasado 4 meses y no se ha presentado un plan contundente que haya dejado tranquila a la población, poder hacer sus cuarentenas, cuidar su salud, sin estar viviendo las penurias económicas que vemos hoy día de manera transversal, no solamente en la clase media. Hay un grupo muy importante de gente de aún más escasos recursos que todavía no recibe el ingreso familiar de emergencia, el famoso IFE, ni el IFE 2.0, ni siquiera se les ha actualizado su ficha social. Todavía eso está pendiente. ¿No es demasiado tarde como para ahora exigirlo? No, Macarena, nosotros estamos pidiéndoselo al gobierno desde tempranamente. Es cierto que acá lo que ha ocurrido es que estamos en una crisis, que es una crisis sanitaria, pero además económica, que es la más profunda, la más compleja desde el siglo pasado, más asimilable a básicamente a la Gran Depresión del 29, donde Chile fue el país más afectado y donde estamos discutiendo, a diferencia del resto de los parlamentos latinoamericanos, un paquete fiscal importante. El tema es cómo somos capaces de que las ayudas lleguen temprana y oportunamente a las personas. Y ahí la maraña burocrática, las actualizaciones de las fichas sociales de hogar, nosotros se los venimos señalando al gobierno, al propio presidente desde hace bastantes meses. Acá no es posible que tengamos... ¿Y qué pasa que no lo escuchan, senador? Bueno, ahora primero logramos sacar del Banco de Estado al presidente Andrés Tagle y reemplazarlo por Sebastián Sichel, que sin lugar a dudas, por ejemplo, en materia de créditos para las MIPYME, las pymes, efectivamente está generando una mayor velocidad, un mayor ritmo respecto a la entrega de recursos y por supuesto de crédito. Y por otra parte, nosotros estamos pidiéndole al gobierno que el IFE sea un IFE universal, o sea, un ingreso familiar de emergencia universal. Exponer a las personas a la maraña burocrática de los municipios para actualizar la ficha social de hogares, no entender y no empatizar con las personas. Y por eso nosotros le pedimos a mi gobierno, a nuestro gobierno, acelerar, por supuesto, la posibilidad de que las ayudas lleguen tempranamente a las personas. Y de alguna manera, el contundente plan que llega tardío, yo insisto, tardío, al Parlamento, a un día de votarse el retiro del 10% de los ahorros previsionales por parte de los trabajadores, llega tardío, pero ciertamente es una señal que al menos el gobierno está entendiendo la dimensión de la crisis que hoy día tiene afectado a la clase media y tiene afectado a los sectores más vulnerables del país. Senadora Rincón, ¿fue contundente la presentación del plan del gobierno y cree usted, como el senador Chaguán, que demuestra que el gobierno ha entendido la profundidad de la crisis? A ver, desde hace meses que venimos insistiendo en que se requerirían medidas
agresivas, distintas, que tenían que salirse del círculo. Hace ya 3 semanas yo hablé de la necesidad de hacerse cargo de la clase media y recién ahí se empezó a reaccionar. El tema del 10% yo lo planteé en marzo de este año y no solamente eso, también hemos planteado reformas estructurales al sistema de pensiones y el gobierno no ha querido escuchar. Y cuando lo hace llega 4 meses y 15 días después, lo dijiste tú misma, Macarena. Por lo tanto, es algo que es de dominio absolutamente público. Las medidas que anuncia el gobierno siguen siendo insuficientes, siguen siendo inapropiadas para un segmento importante de nuestra ciudadanía, la clase media, la que hablé hace 3 semanas atrás, y por lo tanto no se sienten ni representados ni escuchados. Y sienten que hay letra chica, porque cuando se habla del bono de 500 lucas es para los que han decaído sus ingresos formales. Cuando se habla del préstamo se señala que tienen que tener un ingreso menor comprobable y se va dejando fuera a muchas familias de nuestro país. Entonces, frente a esa disyuntiva, obviamente la posibilidad de el retiro del 10%, que es lo que aprobó hoy día la Cámara de Diputados, es algo que las personas sienten que es tangible, que es directo, que está ahí, que es de ellos y que les va a permitir enfrentar una situación crítica como es la pandemia. Y el gobierno tiene que entender que si hay algo que sabemos nosotros en el Parlamento es lo que recogemos en el contacto a diario con la ciudadanía. Y en ese sentido yo le agradezco a Pancho Chaguán el que me haya escuchado y hayamos empezado un trabajo que veníamos impulsando con Patricio Vaso para modificar de verdad el pilar del decreto ley 3500 del ahorro individual, de este pilar de capitalización individual de las pensiones, pero obviamente todavía falta mucho y es muy tarde la reacción del gobierno y muy tímida, porque deja mucho fuera. ¿Y qué mea culpa pueden hacer? Sí, una pregunta más para la senadora Rincón. ¿Qué mea culpa pueden hacer como senadores? Y se lo pregunto a usted particularmente. Usted fue parte de un directorio de una AFP entre el año 2006 y 2008 y después de eso fue ministra del Trabajo. ¿Qué hizo usted personalmente para cambiar un sistema que hoy día está absolutamente cuestionado? El 80% de la población está a favor de retirar este 10% de las AFP y las AFP debe ser una de las instituciones que tiene peor evaluación por parte de la población. En todos sus años, como senadora y como ministra del Trabajo, ¿qué hizo por cambiar este sistema? Muchas cosas, Macarena, tantas que entre otras, y qué bueno que lo preguntes porque es una pregunta que es recurrente, tantas que me opuse y veté como ministra de Estado la fusión trucha de la AFP donde fui directora. Y esa posibilidad de fusionarse con una empresa que no existía, que se inventó al efecto, la elaboró quien era fiscal de la superintendencia, que luego pasó a ser asesor del ministerio en este gobierno y que ahora pasa a ser gerente del ministerio a la gerencia de la asociación de AFP. Entonces, te puedo dar una larga lista de cosas que hice y fue tanto que al final presenté mi renuncia al gobierno porque no fui escuchada en la necesidad de reformas fundamentales y siendo senadora he impulsado una serie de medidas, entre otras el 10%. Entonces, mis obras y mis hechos son los que dan cuenta de mi forma de trabajar y mi transparencia. Nunca más allá de lo personal, ¿dónde están las defensas? Sí, más allá de lo personal, que recojo ahí su defensa, más allá de lo personal, y lo comparto con el senador Chaguán. Sí, pero es una pregunta de un mea culpa a toda la clase política. ¿Qué tanto distanciamiento hay con el sentimiento de la población que hace décadas viene pidiendo un cambio del sistema de AFP? Y podríamos decir que si hacemos una evaluación transversal hay consenso en que es un sistema poco regulado, donde hay poca competencia, donde las AFP tienen ganancia incluso cuando nosotros los que imponemos tenemos pérdidas. ¿Ha habido una falta de regulación, senador Chaguán? Sí, contarte que yo estoy absolutamente de acuerdo con que acá hay que empujar una reforma al sistema de administración de pensiones, y este es un tema que hemos trabajado junto con Jimena Rincón. Estamos trabajando en un acuerdo nacional de ley corta de pensiones. Ya nos hemos reunido y estamos entregándote esta novedad con Jimena. Nos reunimos con la ministra del Trabajo y Previsión Social, nos reunimos con el ministro de Hacienda. Se ha instalado una mesa técnica
junto con nuestros equipos, que lidera el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, y básicamente lo que buscamos es que se corrijan efectivamente una serie de materias que dicen relación, por ejemplo, con que el cobro de las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones sean contingentes, vale decir, solo se cobren comisiones cuando crecen los fondos de los trabajadores. También están las comisiones de intermediación, están también temas tan relevantes y tan importantes como, por ejemplo, establecer un nuevo fondo, el fondo F, para aquellas personas que están próximas a jubilar, que sea exclusivamente de renta fija. Estamos hablando también de que se impida limitar la cantidad de cambios que las personas puedan hacer de los distintos fondos. Estamos hablando adicionalmente de poder terminar con hoy día este cálculo de las pensiones, estableciendo un monto, una edad de 84 años para autofinanciar justamente las pensiones de los trabajadores, subiendo sustantivamente el monto de las mismas y estableciendo efectivamente a partir de los 85 años un sistema de retiro programado, de una renta vitalicia que estamos trabajando junto con Jimena. Otro puede ser a través de un seguro de longevidad, que también es una de las fórmulas que estamos trabajando. ¿Y su propuesta tiene algo? Sí, ¿su propuesta tiene algo parecido a este fondo colectivo solidario? A ver, estas materias requieren patrocinio del Ejecutivo. Y por tanto, lo que nosotros le hemos pedido al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo y Previsión Social, poder hacerse cargo de este acuerdo que estamos comenzando a construir en el Senado, que Jimena lo ha planteado y yo coincido con ella hace muchísimo tiempo en esta materia, en este cálculo respecto a la expectativa de vida para los pensionados, que en definitiva cada vez que crece la expectativa de vida de los chilenos es una mala señal y una mala noticia para los pensionados porque bajan sus pensiones. Esos son los temas que nosotros queremos que se aborden, pero para eso se requiere que el gobierno le ponga urgencia al proyecto de ley de ley larga que está en el Parlamento, está en la Comisión de Trabajo, o bien que podamos avanzar en una ley corta, pero ciertamente acá el sistema de administración de fondos de pensiones requiere, por supuesto, ajustes, requiere por supuesto, también generar una mayor regulación, y eso implica también un esfuerzo colectivo que tenemos que hacer desde el Parlamento, pero también fundamentalmente el Ejecutivo, que tiene la iniciativa legal en esta materia. Senadora, ¿ve usted voluntad de caminar hacia un sistema mixto? A ver, yo creo que es importante señalarlo. Una cosa es el proyecto de ley que está en el Parlamento y que recoge lo que se había hecho en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde se establece este pilar solidario, y obviamente tender a un sistema mixto. Y eso hay que obviamente discutirlo, perfeccionarlo, y lo que nosotros hemos hecho, y en el proyecto al que hace alusión Francisco, es hacer una propuesta concreta que la hemos trabajado con expertos, Patricio Vaso, matemático, que establece una nueva fórmula de cálculo de la tasa de interés técnico del retiro programado, y se establece también un nuevo parámetro respecto de la tabla de mortalidad, cortándola en los 85, 86 años. Solo ese hecho, más la eliminación del factor de ajuste, permitiría que las pensiones hoy día en Chile aumentaran entre un 20 y un 80%. Y eso es algo que es lo que le hemos ido a plantear al Ejecutivo, junto con las comisiones de intermediación, los otros temas que ha tocado Francisco, al ministro de Hacienda, a la ministra del Trabajo, al subsecretario de Previsión, para que sea parte de la discusión de pensiones, para que las pensiones mejoren hoy día. Si hay algo que está en crisis en nuestro país, es eso, que las pensiones que se pagan son muy malas, y por lo tanto, cuando se hace toda esta escandalera por el 10% y se dice los mercados se van a venir abajo, la gente dice, perdón, la plata es mía y hoy día estoy pasándolo mal y necesito esa plata. ¿Y por qué no hay un apego a el tema de pensiones? Justamente por eso, porque las pensiones que se pagan son muy malas, sin perjuicio de que se pueda entrar a discutir que se administra bien o mal los mercados de capitales, pero el problema es que el resultado final de lo que se hace con esa plata, que es de todos los trabajadores, es una mala pensión. Y por eso, ¿senadora?, esta solicitud al ministro de cambio de la estimación. Y termino con esto, Macarena. Yo vengo en esta pelea hace rato, viajé con el presidente fuera de Chile, se lo planteé, me dijeron los economistas que yo no sabía nada, que era populista, que no se podía hacer un cambio en la tasa de interés técnico. Bueno, el 1 de julio
se hizo el mayor cambio en 8 años de la tasa de interés técnico, un 4,2%, histórico. Y eso va a significar que los que se pensionen ahora en julio, a partir de julio, incrementan o tienen una pensión de retiro programado muy, muy superior a las que se venían viendo hacia atrás. Así todo, a pesar de estos cambios que proyectan una mejor pensión a largo plazo, ¿usted considera necesario y va a votar a favor del retiro del 10%? Yo voy a votar a favor del retiro del 10% y obviamente vamos a discutir cómo se hace para que todos los agoreros de este desastre del mercado dejen de asustar a la gente, porque la verdad es que es una situación crítica. El gobierno ha puesto encima de la mesa un plan 2.0 para la clase media, tenemos que discutirlo y obviamente para algunos será mejor eso porque no tienen ahorros, y tengo aquí desagregado lo que significa por edad, por sexo, por monto ahorrado, lo que significaría una y otra alternativa, y eso es algo que obviamente va a estar encima de la mesa. Pero lo que no podemos hacer es rehuir este debate y decirle a la gente que lo está pasando mal, la clase media que lo está pasando mal, que tiene ahorros, que no puede recurrir a ellos. El proyecto del gobierno significa un porcentaje ínfimo de gente que se ve beneficiada. Este otro proyecto significa un importante aporte para muchas familias que hoy día lo requieren. Senador Chaguán, ¿usted tiene decidido su voto? Yo claramente creo que el retiro de los ahorros previsionales es una mala idea. Creo que tiene impacto para los propios trabajadores en su pensión futura. Yo espero que el gobierno se haga cargo de poder acompañar a la clase media. Este es un proyecto que nosotros veníamos pidiendo hace bastante tiempo. Yo espero que sea parte del debate parlamentario, cómo somos capaces de mejorar la propuesta inicial que ha hecho el gobierno de 800 millones de dólares, básicamente el costeo de la misma. Y yo espero que podamos tener un Estado que le responda finalmente a la clase media, pero adicionalmente que podamos abordar la ley corta de pensiones para mejorar las pensiones de los chilenos, y esperamos que ese proyecto también tenga urgencia legislativa, que se la da el Ejecutivo y patrocinio del Ejecutivo, y espero que la comisión técnica que está instalado con el subsecretario Pedro Pizarro finalmente tenga los elementos que nos permitan hacer la reforma tan necesaria para Chile. Ya, pero si tuviera que votar hoy día, ¿aprobaría el retiro del 10% o rechazaría? No, por supuesto que yo creo que es una mala idea. Espero que el gobierno se haga cargo y espero que mejore justamente la expectativa inicial que ha dado en virtud del proyecto, y que, en definitiva, todos los economistas, incluso de la ex concertación, han señalado que obviamente es mejor que el Estado se haga cargo y pueda acompañar a la clase media. El problema es que estamos en medio de una desconfianza instalada. Y sobre todo tenemos una serie de proyectos que van con letras chicas. Acá es necesario efectivamente poder avanzar en beneficios que sean universales, como por ejemplo dotar de esa universalidad al ingreso familiar de emergencia. Hay 1 millón de chilenos que está apelando con un sistema absolutamente burocrático. Por tanto, el acompañamiento tiene que ser ahora. Y yo me gustaría, de nuevo, emplazar al ministro de Hacienda para que nos explique en qué se han gastado los 17.000 millones de dólares iniciales, y cuánto se ha gastado, y los 12.000 millones de dólares que fue parte del acuerdo nacional. Este es el tema de fondo, la mayor rapidez para que las ayudas lleguen finalmente a las personas que lo necesitan. Sí, antes de darle los últimos minutos a cada uno, me gustaría, senador Chaguán, si usted puede aclararnos algo que ayer el ministro de Hacienda no pudo aclarar. Si se aprueba el retiro del 10%, ¿continúa el plan de ayuda a la clase media por parte del gobierno? ¿Son excluyentes o pueden convivir? ¿Una persona va a poder finalmente retirar su 10% y además acceder al crédito de los 500.000 pesos? Bueno, los recursos no son ilimitados y por tanto eso será parte también del debate parlamentario. Y yo espero que en definitiva acá tengamos el gobierno con la mayor disposición. Recordar que tiene un costo fiscal de cerca de 18.000 millones de dólares el retiro de los fondos previsionales, y por tanto estamos hablando de la necesidad de abordar este tema si es que se repusieran. Claro, se repusieran. Exactamente. No hay, hoy día lo que se ha aprobado no tiene costo, porque se rechazó el fondo. Y no, si tiene un costo, senadora, porque... No, si tiene un costo y tiene un costo muy alto, sí, porque son sin impuestos. No. Y ese es un tema muy importante y un punto fundamental que me gustaría aclararlo con usted. Son menores ingresos, Macarena. Pero podemos explicar... Sí, podemos explicar algo, senadora, si me da 2 segundos. Sí.
El hecho de que signifique que uno retira sin impuestos significa que la persona que más retira va a tener mayores beneficios que la que menos retira. Es decir, el que tiene menos fondos, el que tiene incluso menos de 1 millón y que va a retirar todo desde su fondo, va a pagar va a dejar de pagar menos de lo que está dejando de pagar el que más retira. La persona con más dinero que retira 4.200.000 va a tener un beneficio tributario mucho mayor. ¿No lo hace regresivo esto? Es regresivo desde esa lógica, ¿no es cierto? Pero también tenemos que entender que esa persona que va a retirar más, ha ahorrado más, ha contribuido con sus impuestos generales, con los aportes que ha hecho en su vida. Entonces, yo no me quedaría en ese detalle, diría que hoy día, tal como está en el proyecto que se aprobó en la Cámara, que pasa al Senado, ya no está el tema del fantasma, los 18.000 millones, vamos a ver qué pasa obviamente en la discusión en el Senado. Habría menores ingresos por el tema de los impuestos y es un tema que obviamente hay que discutir. Lo concreto es que la propuesta del gobierno, y tú lo preguntabas muy bien, significa beneficiar a 3 millones de personas, el retiro del 10% es mucho mayor y yo le pido al gobierno que no haga chantaje, que complementemos las discusiones y que nos pongamos la mano en el corazón porque aquí hay familias que requieren ayuda ahora y no están consideradas en el proyecto del gobierno y tenemos que hacernos cargo de su realidad. Tienen casa, tienen hijos, tienen educación, tienen un sinnúmero de compromisos que tienen que cumplir mes a mes y hay varios meses que ya no están percibiendo ni ayudas del gobierno ni ingresos por su trabajo porque han tenido que parar en sus actividades. Me escribía un garzón hoy día de un restaurante y me decía, senadora, nadie habla de mí, yo tengo ahorros en mi cuenta, no califico para el IFE, no califico para ningún tipo de ayuda y tengo mis ahorros y me están diciendo que no los voy a poder retirar. Esas personas están esperando que nosotros nos movilicemos con sentido de urgencia y les demos respuesta. Senador Chaguán. Sí, no, simplemente pedirle al gobierno empatía. Hoy día tenemos a los sectores medios absolutamente complicados porque no tienen hoy día acceso al ingreso familiar de emergencia 2.0, tienen las dificultades de poder pagar los créditos hipotecarios, los pagos de los arriendos, los colegios de los niños. Entonces estamos con dificultades, yo diría, muy contundentes y por eso yo le pido al gobierno mucho más empatía con la clase media y eso implica que este proyecto de ley sea mejorado en su propuesta inicial en el Parlamento, que se le ponga urgencia y entender claramente que a la clase media hay que acompañarla. Y hasta ahora la clase media ha estado abandonada. Y yo le pido al gobierno, de verdad, y al ministro de Hacienda, que demuestre capacidad para poder salir de esta crisis compleja. El gobierno ha dispuesto una cantidad de recursos, pero las ayudas no llegan con la rapidez de los anuncios. Hay más anuncios que realidades para la gente. Y ese yo diría que es el tema de fondo. Por eso es tan importante ponerle discusión inmediata a estos proyectos de ley y finalmente poder acelerar la tramitación legislativa para que las ayudas lleguen a las personas. De lo contrario, finalmente se verá contribuido a generar más desprestigio de la política y más falta de credibilidad. Y por el contrario, hoy día tenemos que ser capaces de responderle a las personas en los momentos complejos que se están viviendo. Senador Francisco Chaguán, senadora Jimena Rincón, muchas gracias por haber conversado con CNN. Gracias a ustedes.